nombre. Allí estará él. Ellos están representando a Jesús, nuestros amigos, trabajadores y guías de esta tarea, de este grupo espiritual Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Miel de Amor. Pedimos que sustenten especialmente a Yadira para que ella pueda transmitir de la mejor manera estas reflexiones y a nosotros que también podamos estar atentos a sus enseñanzas para poder salir de esta reunión todos favorecidos por estas vibraciones, por estos mensajes que podamos incorporar en nuestra mente, en nuestras emociones y cada día procurar ser mejores unos para con otros. Pedimos por nuestros hermanos que aún no se han conectado para que si es posible puedan asistir con nosotros, y a los que definitivamente no puedan estar, que donde quiera que ellos se encuentren también puedan llegar estas vibraciones donde ellos están. Gracias y así sea. Muy bien, Yadira, entonces te damos la palabra. Gracias por estar con nosotros y somos todos oídos a tus reflexiones. Buenas tardes entonces para todos. Buenas tardes. Y hablamos sobre, esta tarde tenemos, dame un segundo. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Pues me ha tocado a mí esta tarde hacer este tema, hablar sobre este tema, que es hacer el bien sin ostentación. Este tema está incluido en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 13, y su título es "No sepa tu mano derecha lo que hace tu, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha", es de Allan Kardec. Entonces, empezamos con hacer el bien sin ostentación. Luego esto no mueve. Ya, bueno. Empecemos haciendo hablando sobre lo que es la condición humana. Estamos condicionados desde nuestro nacimiento por un sistema de recompensas. Premiamos a los niños cuando obtienen buenas notas o se comportan bien, obedecen, o más tarde de adultos con incentivos hacia un buen trabajo. El hacer el bien es un deber de todo ser humano. No hay razón para buscar reconocimientos para nuestros actos. El verdadero bien actúa en silencio, con la aprobación agradecida del beneficiario, el agrado de Dios y la satisfacción interior de quien lo practica. En el Evangelio de San Mateo, no tengo el capítulo. En el capítulo 6, del 1 al 4, nos dice: tened cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres, para que estos las vean. De lo contrario, no recibiréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna,
No hagas sonar las trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ellos ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que la limosna permanezca en secreto y tu Padre que ve lo que ocurre en secreto te recompensará. Aquí nos hace pensar en dos clases de recompensa, la recompensa que nos dan los hombres y la recompensa que nos puede dar Dios. En esta diapositiva se ilustra pues lo que es hacer el bien delante de las personas y con trompetas y con todas las aclamaciones del caso. Esta es una recompensa pues que es la recompensa de los hombres. Ya este señor tiene su recompensa porque escogió la recompensa de los hombres y ya no tiene más recompensa sino esa que le dan en la tierra. Entonces nos abre aquí una disyuntiva como dos caminos que se encuentran, elegir pues cuál recompensa preferimos, si la recompensa de los hombres o la recompensa de Dios. Todo esto se nos ve. La recompensa aquí. Esta recompensa del reconocimiento la recompensa del reconocimiento de los hombres o la recompensa de Dios Padre. Entonces aquí tenemos que decidir cuál es la recompensa que nosotros queremos. Esas son dos opciones. Depende pues de la recompensa que nosotros queramos. Tenemos entonces un ejemplo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, del 41 al 44, y de San Lucas, en el capítulo 21, del 1 al 4, sobre lo que era, sobre la recompensa que dice así esta cita evangélica. Estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas y observaba cómo el pueblo echaba allí su dinero. Cuando notó que muchas personas acaudaladas lo depositaban en abundancia. En eso llegó también una viuda pobre que echó apenas 2 pequeñas monedas que valían 10 centavos cada una. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca, porque todos los demás dieron de lo que les sobra, mientras que ella dio de lo que le es necesario, incluso dio todo lo que tenía, todo lo que le quedaba para vivir. Entonces aquí estamos hablando de la recompensa de los que pueden dar bastante dinero y eso es el dinero que les sobra porque no tienen ni que hacer ningún sacrificio, mientras que la pobre viuda pues dio lo que tenía y hasta lo que necesitaba para vivir. Entonces, ¿cuál de las personas pues tendrán la recompensa de Dios? La que dio la pobre viuda, mientras que los otros pues tendrán, porque ellos hacían hasta sonar su dinero para que los vieran, que daban grandes sumas de dinero. Entonces recibían pues la recompensa de los hombres porque estaban delante de todas las personas dando su limosna para que los reconocieran que eran dadivosos, mientras que la pobre viuda pues dio solamente 2 monedas, que era lo único que tenía. Entonces, ante los ojos de Dios, eso vale más que todas esas riquezas que ellos dieron, que ellos depositaron en las arcas. Rodri, ¿qué pasa? Aquí tenemos un ejemplo de Jesús en el Evangelio de San Mateo, del capítulo 8, del 1 al 4.
aquí vemos cómo Jesús, cuando descendió del monte, lo siguió una gran multitud. En este momento, un leproso fue a su encuentro y lo adoró, diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y dijo, quiero, quedas curado. Y al instante, la lepra fue curada. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve a mostrarte ante los sacerdotes y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Aquí está el ejemplo de hacer el bien sin ostentación, sin que nadie lo vea. Él mismo le dijo al leproso que no dijera a nadie nada, sino que la ofrenda no se la diera a él, sino se la diera allá la que tenía que presentar allá en el templo. Y que él mismo servía de testimonio de lo que Jesús pues hacía a la gente, que ayudaba a todo el mundo. Entonces, este es otro ejemplo. Nosotros aquí voy a hablar sobre lo que dicen las recomendaciones de los espíritus, que es cómo hacer la beneficencia. La beneficencia pues es un bien que se hace pues sin ningún interés para ayudar al desvalido, tantas cosas que se pueden hacer con las personas para ayudarlas sin que haya ninguna ostentación de parte de nadie. Esta es la verdadera beneficencia. La beneficencia se puede hacer con modestia, como dice las palabras que dijo Jesús, que la mano izquierda no sepa lo que da la mano derecha. Esta es una beneficencia con modestia. Es una imagen que caracteriza admirablemente la beneficencia hecha con modestia. Hay otra clase de modestia que es sin ostentación. La beneficencia practicada sin ostentación es doblemente meritoria. Además de ser caridad material, es caridad moral, pues protege la susceptibilidad del beneficiado, le hace aceptar el beneficio sin afectar a su amor propio y salvaguarda su dignidad humana, ya que aceptar un servicio es muy distinto que recibir una limosna. Entonces aquí se habla de hacer un servicio, no se habla de dar limosna, sino para que la persona no se sienta humillada en recibir esa clase de limosna, porque hay tantas beneficencias que hay para ayudar a la gente pobre, a las madres que quieren, que no tienen para darle a sus hijos, a los huérfanos, a tanta gente, pues hay esa forma de darles, hacerle el bien sin hacerles ninguna humillación. Está bien. Hay algunos se lamentan que no pueden hacer todo el bien que quisieran porque carecen de recursos suficientes para ayudar. Este caso pues no es el más agradable porque no se necesita tener riquezas para hacer un bien. Hay tantas clases de hacer el bien. Puede ser con un consejo, puede ser ayudar a visitar una persona que está sufriendo una enfermedad. Y de cualquier manera se puede ayudar sin tener tantos recursos ni tantas riquezas. Y si las personas desean poseer riquezas, alegan que es para hacer un buen uso de ellas. En algunas personas puede que esa intención sea sincera, pero en otros casos, cuando tienen los recursos, ellos se les olvida esos deseos de ayudar y primero se satisfacen en todo, en sus gastos superfluos, con satisfacer todos sus deseos que no tenían cuando no tenían dinero. Entonces, aquí no es agradable, estas intenciones no son sinceras, pues, porque no es con la intención de hacer el bien, sino primero satisfacen su necesidad y si les sobra dinero, pues entonces lo mandan a los necesitados. Mientras tanto, pues no tienen que hacer ninguna clase de bien así, en esta forma. También nos habla los espíritus, ¿no? Las recomendaciones de los espíritus nos hablan también de la modestia real y modestia aparente. Si existe la modestia verdadera,
pero también existe la falsa modestia. El simulacro de la modestia. Hay personas que ocultan la mano que da, pero que tienen el cuidado de dejar una parte a la vista y miran alrededor suyo para verificar si alguien los ha visto ocultarla. Es una indigna parodia de las máximas de Cristo. Estas personas que primero ocultan la mano, pero que dejan una partecita para que la gente los vea que están ocultando la mano, no tienen ningún valor, porque ya ellos tienen su recompensa, ya lo están viendo y no tiene mérito alguno ante Dios. La verdadera recompensa de Dios es cuando la persona hace el bien sin estar proclamándolo. Si los benefactores orgullosos son despreciados entre los hombres, que no sucederá delante de Dios. También ellos ya han recibido su recompensa en la tierra. Los han visto y están satisfechos por ello. Eso es todo lo que tendrán. Existe la caridad material y la caridad moral. Hay unos mandamientos que nos dice: amémonos los unos a los otros y hagamos a los demás lo que nos gustaría que ellos nos hicieran. Toda la religión y toda la moral se hallan contenidos en estos dos preceptos. Si en la tierra fueran observados, todos vosotros seríais perfectos. Ya no habría odios ni resentimientos. Ricos, reflexionar un poco acerca de eso. Ayudad a los desdichados lo mejor que podáis. Dad para Dios, para que Dios os retribuya un día el bien que hayáis hecho, para que encontréis al salir de vuestra envoltura terrenal un cortejo de espíritus agradecidos que os recibirán en el umbral de un mundo más dichoso. Si supierais la alegría que experimenté al reencontrar en el más allá aquellos a los que había prestado el servicio durante... Eso lo dice una persona, que si supierais la alegría que experimenté al encontrar en el más allá aquellos a los que había prestado servicio durante mi última vida. Esto es para reflexionar sobre que cualquiera persona que uno se acerque a uno para ayudarlo, sin que se lo pida o se le pide, tiene uno que pensar que pudo ser una persona que pudo haber sido un ser querido de nosotros en otra vida. Entonces no debemos despreciar a nadie, sino tratar de hacer lo que más se pueda el bien. No sabemos con quién nos podemos encontrar cuando nosotros desencarnemos, con las personas que no quisimos ayudar. Y eso será de bastante aflicción, pues, para una persona que sepa que esa persona que encontró allá en la tierra pidiendo ayuda, no la quisimos ayudar. Tenemos también esta recomendación de los espíritus que dice de los infortunios ocultos. En medio de las grandes calamidades, la caridad se conmueve y es posible observar generosos impulsos destinados a reparar los desastres. No obstante, a la par de esos desastres generales, existen miles de desastres individuales que pasan desapercibidos, tales como los de las personas que yacen postradas en un camastro sin quejarse. Estos infortunios discretos y ocultos son los que la verdadera generosidad sabe descubrir sin esperar que te reclamen su atención. También hablamos sobre la beneficencia exclusiva. La beneficencia exclusiva no es lícita. La beneficencia, cuando se la practica exclusivamente entre personas que comparten la misma opinión, la misma creencia o el mismo partido, porque precisamente el espíritu sectario y partidista es el que se debe abolir, puesto que todos los hombres son hermanos. Jesucristo enseñó en su doctrina que debemos amar incluso a los enemigos. También se dice de los huérfanos, que es una divina caridad ayudar a un huérfano desafortunado. Quien tiende la mano a un niño desamparado es grato a Dios porque comprende y practica su ley. Muchas veces puede suceder que el niño
al que socorremos puede ser alguien a quien quisimos en otra encarnación. Si llegamos a recordar ese socorro, ya no sería sino un deber. Hay beneficios que se pagan con ingratitud, es decir, que los que reciben con ingratitud en pago por los beneficios que hicieron, dejan de practicar bien para no tener que tratar con ingrato. Es decir, que la persona no hace más bien porque no recibe el agradecimiento a quien le hizo el bien. En el beneficiario hay más egoísmo que caridad, dado que hacen el bien para recibir demostraciones de reconocimiento. Equivale a no hacerlo por desinterés. Solo es agradable a Dios el bien que se practica de modo desinteresado. Hay que ayudar a los débiles, a sabiendas que aquellos a quienes se les hace el bien no lo agradecen al benefactor. Si la persona a quien se le presta un servicio lo olvida, Dios lo tendrá en cuenta mucho más que si el beneficiado también hubiera pagado con su gratitud. Dios pone a prueba la perseverancia en la práctica del bien. Es decir, que la persona si recibe una ingratitud, ya no puede, ya dice que ya no va a hacer más bien porque entonces no se lo agradecen. Entonces eso lo pone Dios a prueba. Si la persona no le importa que no le agradezcan. Que él lo que le interesa pues es hacer el bien y no tiene ningún interés en recibir ninguna gratificación por hacer ese bien. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Disculpen pues mi inexperiencia. No tenemos nada que disculpar, sino al contrario, de agradecer estas reflexiones que has preparado con tanto cariño. Además, tengo que confesar que le avisé a Yadira, aun cuando ella había estado preparada para el 15 de agosto, creo que fue el día de tu cumpleaños. Sí. Entonces ella pidió aplazarla y bueno, yo le dije, en algún momento te digo nuevamente que nos compartas tu charla y bueno, por algo que le pasó a alguien que tenía programada la charla para hoy, le pedí que la retomara. Entonces, casi que a tirar ropa le dije que nos diera la charla del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo tendría que aportar a esta reflexión que tú nos has hecho en cuanto a la parábola de la viuda, que bueno, es una parábola que hemos oído muchas veces, pero que definitivamente con la doctrina espírita toma una connotación bien interesante, bien especial, que es que el valor de la dádiva es relativo. No es lo mucho o lo poco que tú des en el mundo espiritual, eso no es lo importante. Lo importante es qué sacrificios tú haces para dar eso que tú estás dando. Si es mucho el sacrificio que tú haces, como en el caso de la viuda, el valor es inmenso, es incalculable. Si tú dejas de utilizar esas monedas que las necesitabas incluso para ti, para tu alimentación, para tus recursos, y tú te sacrificas por otra persona o por otras personas, que es el caso de estas ofrendas públicas que se hacían en Israel, que era para un bien común. Entonces, el valor de esa dádiva es superlativo. Pero si tú tienes mucho dinero y así des muchos o bolsas llenas de dinero, pero a ti el dinero te sobra, realmente eso no pesa tanto en el mundo espiritual, digamos, como ese sacrificio que hizo esa persona por compartir. Y esto se da muchas veces en estos, como lo compartía Yadira, en estos casos de tragedias públicas, ¿verdad? Estos tsunamis, estos terremotos. Aquí tuvimos Armero, el Nevado del Ruiz, ¿verdad? Estas tragedias
colectivas, entonces muchas personas dan en esos momentos y algunos dan, aun cuando den poco, pero es algo significativo, muy significativo para ellos. Entonces ahí está el valor, ¿verdad? Lo que para él signifique ese dinero que está dando. Entonces, el caso del leproso, que también nos los comentó Yadira, que él le decía al leproso que diera la ofrenda que Moisés había estipulado, porque los leprosos eran sacados del libro de ciudadanos, o sea, eran apartados de la ciudad, ellos estaban en cuevas donde tenían, cuando circulaban de un lado a otro para buscar el agua o algún tipo de alimento, tenían que usar una campanita para que todas las personas se alejaran de ellos. Ellos eran borrados de los registros de la ciudad. Entonces, esto que le recomendaba a Jesús, que diera esa dádiva, lo que había estipulado Moisés cuando alguien se había sanado, pues era algo prácticamente, recuperaba el derecho civil, el derecho de existir. Por eso era a él el que tenía que darle ese reconocimiento o ese impuesto, digamos así, ese impuesto. Ahí demuestra Jesús el respeto que él tenía por las leyes civiles, por algunas leyes civiles de ese entonces. Entonces, porque recordemos que otras leyes civiles, como las del sábado, se opuso a ellas porque decía que Dios trabajaba todos los días y él trabajaba también incluso un sábado y podía hacer el bien a un ser incluso un sábado. Entonces, la modestia que nos recomienda Yadira, pues creo que es algo bien importantísimo. Nosotros tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, sin hacer pesar sobre esos seres nuestro orgullo o sacarlo en público o sacárselo, reclamárselo, porque eso ya no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces, si de verdad tenemos fe en Dios, no tenemos por qué hacer un relato pormenorizado de lo que hacemos por los demás, porque eso es, si hacemos eso, estamos demostrando que no tenemos fe en Dios. No estamos esperando la recompensa de Dios, sino nosotros mismos nos estamos cobrando por la derecha, divulgando el bien que le hacemos a las otras personas. Ya no necesitamos el pago de Dios, ya nosotros nos pagamos, ¿sí? Vemos el caso de muchas personas que constantemente están publicando en la radio, en la televisión, en la prensa, pues lo que hacen por otras personas. Bueno, todo depende. Si lo que quieren con ello es procurar que otras personas se estimulen, solamente Dios sabe en el corazón de cada quien qué es lo que motiva a cada quien a hacer lo que hacen, ¿verdad? Pero si lo hacen para figurar, para que eso les dé puntos en la parte social, en la parte cívica, pues no están haciendo lo correcto desde el punto de vista espiritual. Y el caso que nos relata el Espíritu allí de que cuando salió de su existencia terrestre encontró en el mundo espiritual aquellos seres que a los que él había beneficiado. Podemos ponerle un nombre conocido a este caso, aunque no es el que aparece en el Evangelio, pero Becerra de Meneses es como espíritu. Becerra de Meneses fue un médico, también le decían a él el médico de los pobres en Brasil, y fue dirigente espírita, fue político, dirigente espírita, una persona muy importante en Brasil, y fue quien definió el perfil que deberían tener los espíritas en Brasil, abocados más bien precisamente a este tema de la caridad, ¿sí? Hay una película muy bonita que pueden encontrar allí en Novedades Espirituales en YouTube sobre Becerra de Meneses. Incluso él le recetaba a los pobres y a veces les daba para las recetas, porque
las personas que atendían en mucha proporción eran personas necesitadas. En una ocasión se quitó el anillo de grado, y se lo dio a una de las personas que él le había recetado y que le había declarado que no tenía cómo comprar esos remedios. Y este Becerra de Meneses, hoy en día es un espíritu espírita. Si lo podemos buscar en internet, casi todos los mensajes, los últimos mensajes que ha dado Divaldo, cuando ha incorporado a este ser, ha sido él escogido por el mundo espiritual superior para dar esos últimos mensajes, incluso los de la pandemia. También ha incorporado Divaldo y ha dicho pues este mensaje por parte del espíritu Becerra de Meneses. Entonces, quiero decir que Becerra declaró también que cuando él desencarnó, cuando él partió al plano espiritual, también tuvo este cortejo o esta fila de personas que habían sido beneficiadas por él, y que esa fue su mayor satisfacción al entrar al mundo espiritual. Realmente esas personas humildes o sencillas, a los que él le había podido ayudar de alguna manera con su medicina, con su conocimiento, con algo de sus recursos, pues lo esperaron, ¿sí? Lo esperaron al él ingresar al plano espiritual, y esa fue, dice, su mayor satisfacción. Lógicamente que no dudamos que este ser también fue recibido por las grandes personalidades espirituales del planeta, pero él destaca como su mayor satisfacción precisamente la de las personas sencillas a las que pudo ayudar y que los estaban esperando para agradecerle en el mundo espiritual. Entonces, muchas gracias, Yadira, por estas reflexiones, y dejamos a nuestros otros amigos, compañeros, que quieran opinar sobre este tema. Una gran coincidencia con la lectura inicial, donde Emmanuel también, el espíritu Emmanuel, nos animaba realmente a no perder el tiempo, a hacer el bien constantemente en todas las oportunidades que tuviéramos de hacer el bien. No importa cuántos años vamos a demorar todavía encarnados, si son muchos, si son pocos, eso no interesa. Es importante aprovechar el ahora, este momento, para seguir trabajando, seguir haciendo el bien, seguir reflexionando y superándonos a nosotros mismos. Es decir, salir mejor de este planeta que como llegamos, ¿sí? Que incorporar a nuestras adquisiciones espirituales del pasado, de existencias pasadas, nuevos hechos, nuevas acciones, nuevos conocimientos, ¿verdad? Ese es el camino evolutivo que todos nosotros debemos esmerarnos en seguir y en conquistar. ¿Alguien más quiere compartir estas reflexiones de este día? Hacer el bien sin ostentación. ¿Qué dice? ¿Cómo está el opinómetro? Está bajito el opinómetro. Bueno, pienso que Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, si quiere hablar, hable usted entonces, yo hablo después, no se preocupe. Adelante, Evelyn, adelante. Primero las damas, Evelyn. Primero las damas. Gracias, muy amable. No, yo pienso que la gran reflexión que deja esta lectura o esta exposición que acaba de hacer Yadira es que no debemos nunca dejar de hacer el bien así, nos pague mal, por decirlo así. Nuestra función, nuestro propósito es siempre hacer el bien a pesar de todas las cosas, y no pensar que por si alguna razón a la persona pues no nos agradeció, yo no voy a volver a ayudar a nadie ni a colaborarle a una persona que me necesite, ni nada de eso, sino no, dejarle esas cosas a Dios, que en el camino pues obtendremos la recompensa. Dios sabrá
y seguir siendo generosos y ayudando a las personas que nos necesiten, a las personas que estén a nuestro alrededor, sobre todo los más cercanos a nosotros, que a veces nos olvidamos de las personas que están más cercanas a nosotros, que son nuestros familiares que a veces nos necesitan. Entonces, no dejar siempre de ayudar a las personas que estén a nuestro alrededor o a alguien que nos necesite porque nos pagan mal por bien, como dicen por ahí. Entonces, no, es seguir siendo generosos en esa parte. Ya eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Rodrigo, ¿qué dices? Bueno, pienso que este compendio de mensajes, porque a la larga son una selección que unidos hace todo un tratado sobre el tema del dar, que hemos venido trabajando. Como tú decías, coincide con ese mensaje inicial. No nos deja salida, digamos, para evitar enfocarnos en ayudar. O sea, nos dice que no importa si no tienes los recursos, o sea, que son excusas. Todos podemos ayudar, todos somos ricos para alguien y todos tenemos algo que alguien necesita. Podemos ser útiles para muchos. Podemos hacerlo con una llamada, podemos hacerlo con un abrazo, con una compañía, con una visita. Pienso que vivimos también rodeados muchas veces de personas que siempre están aplazando eso. A veces nos vemos nosotros mismos diciendo, ¿ahora qué? ¿Cierto? Ahora que... Y a veces en las reuniones dicen, no, si yo me ganara la lotería y sueñan, y yo montaría entonces un hospital para ayudar a las... Sí, pero todo se lo deja a la fortuna, que no tiene nada que ver con nosotros ni con la ley de Dios. Más bien, ¿qué tienes en tus manos ahora y qué podemos hacer? Y todos podemos ayudar sin esperar recompensa, que también nos enseña eso, que inclusive eso tiene un valor adicional todavía para el que da, y es la recompensa del Padre, sin esperar recompensa, y si no te dan recompensa, yo creo que es doble premio. Así que es toda una forma que nos quita todas las excusas para evitar pues dar, si en algún momento buscamos esas razones por las que todavía no estoy listo para dar, pero ahora que termine, ahora que cambie de trabajo, ahora que el niño está en el colegio, o sea, siempre va a haber una excusa para no estar listo para dar. Entonces, me parece bien importante, ¿no? Y felicitar a la presentadora también, a la expositora. Claramente. Hombre, eso es, mejor dicho, otra conferencista espírita Sí, al señor. ruedo. Así está bien. Y vamos a dar oportunidad a las personas que están más constantemente con nosotros, así no tenga todos los conocimientos del mundo, pero la intención de estar siempre presente, pues vale más que cualquier compendio de conocimientos. Me parece muy interesante lo que aportó Evelyn y pues que también nos había dicho Yadira, y también es algo que se oye mucho, ese tema de que yo no vuelvo a hacer el bien porque me pagaron mal. Sí, ese es un tema sensible y también nos lo decía Yadira en la charla, que a veces el mundo espiritual pone a prueba con ingratos el bien que nosotros hacemos. De pronto le hacemos bien a alguien y esa persona nos paga con ingratitud, y es una prueba también para ver qué tan fuerte es nuestra intención de hacer el bien. Porque si vamos a cambiar nuestro rumbo porque alguien nos ha pagado con ingratitud, todavía nos hace falta mucho en este camino de ser buenos espíritas o buenos cristianos, hombres o mujeres de bien al servicio de los demás, porque este mundo lo que está lleno es de ingratos, y si nosotros vamos a cambiar porque alguien nos ha pagado con ingratitud, todavía nos hace falta demasiado, estamos biches, ¿sí? Todavía no estamos biches en el camino espiritual. Allá las personas que quieran, allá los ingratos, esa no debe ser la medida de nuestras acciones, porque estamos trabajando para Dios, estamos trabajando para el mundo espiritual superior, y sabemos que muchos de los seres humanos no tienen ese crecimiento todavía para pagarnos con la gratitud. La gratitud
es una virtud de ya las personas que están creciditas espiritualmente, ¿verdad? Los gratos son muy pocos en este mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos precisamente que estimularnos a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y ya sabemos que esa obra no se pierde, porque así esa persona sea ingrato hoy en día contigo, esa buena acción que tú hiciste le va a quedar profundamente marcado a esa persona y en algún momento en su conciencia le va a hablar muy alto de lo que dejó de hacer. Porque nosotros, al partir de este mundo, no solamente nos acordamos de lo que hicimos, sino, y el mundo espiritual y nuestros guías nos van a recordar lo que dejamos de hacer. O sea, la famosa omisión, ¿verdad? Nuestros errores por omisión. Somos responsables del mal que hacemos, como también somos responsables del bien que no hacemos y del mal que surge del bien que no hacemos. O sea, las oportunidades que tuvimos de ayudar, de servir y que no fueron aprovechadas por estar muchas veces ensimismados, ¿verdad? El culto al yo, el egoísmo, ¿verdad? Solamente pensando en mí, jamás volteo a mirar a mi lado quién necesita de mi ayuda. Y resulta que ese es el secreto de la felicidad en la tierra. La felicidad no es una isla paradisiaca, ¿verdad? Tener todos los juguetes, no tener preocupaciones, no. La verdadera felicidad aquí en la tierra es tener una vida de servicio hacia los demás. Cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros no solamente nos preocupamos en mi problema, y si queda tiempo en mi problema, sino que nosotros empezamos a ayudar a otras personas, esa es la terapia, la mayor terapia o la mejor terapia ocupacional que podemos tener aquí en la tierra. Cuando hacemos el bien a los demás, cuando nos preocupamos en ayudar a los demás, dejamos un poco nuestras propias preocupaciones que a veces nos ahogan, ¿sí? Nos ahogan. Estar ensimismados solamente pensando en sí mismo hace que a veces nos abrumemos y muchos tomemos decisiones equivocadas, como quitarnos la vida, como recurrir a los vicios que también acortan nuestras vidas. Entonces, pero cuando tenemos la terapia del bien hacia los demás, nuestros problemas dejan de tener esa grandiosidad, ¿verdad? Y pasamos a tener ojos para otros hermanos que están igual o peores que nosotros. Y cuando compartimos, ayudamos a compartir o a cargar sus pesos, sus cargas, eso a la vez suaviza las nuestras. Además, por una ley de solidaridad universal, cuando nosotros le hacemos el bien a alguien, atraemos la simpatía, el cariño, la gratitud de esos guías, de esas personas. Entonces, es de esa manera se va creando en nosotros una atmósfera espiritual superior, mejor, de personas gratas que a la vez, por la ley de la compensación, nos ayudan a superar nuestras pequeñas o muchas situaciones en la vida. A veces una situación en nuestras vidas, en nuestros familiares, se solucionan casi que mágicamente, entre comillas, ¿verdad? La magia es todos esos vínculos que nosotros hemos creado con nuestras buenas acciones que han hecho que esos seres, esos sí gratos, muchos del mundo espiritual, nos ayuden a solucionar muchas de las cosas, muchas de las situaciones que de pronto en otras circunstancias, si nosotros hubiéramos estado totalmente ensimismados en nuestros problemas, pues hubieran sido más pesadas. Veo a Marta levantando la mano virtual. Marta. Sí, no, es que me dio risa como dices tú, la parte esa que no, es que no voy a hacer más favores porque conmigo han sido muy desagradecidos. Imagínate tú que hay una parte del Evangelio donde dice que uno debe hacer el bien y hacer los favores por el simple placer de hacer el bien. Ya, o sea, es el placer de servir sin esperar recompensa, porque
cuando uno espera una recompensa ya perdió todo, como lo acabas de decir tú. Así es. Y sí, Y muy buena explicación hemos recibido hoy. Gracias. excelente. Muchas gracias. ¿Quién más quiere comentarnos algo? Tenemos todavía 5 minutos de nuestra hora establecida. Si quieren, pues, compartirnos algo más. A ver, Sí, Mari, háblanos. bueno, aportar algo pequeño, pues Claro. si no podemos hacer bien, sea con dinero, porque no tengamos los recursos, o sea con un favor que nos pidan, o que no podamos llamar, como dijo el hermano ahorita, que con una llamada, y está cierto, porque no sé qué día en estos días, una sobrina mía, yo la llamé y le comenté algo acerca de Dios y me dice, ay, Día, yo estaba esperando que yo le decía a mi Dios que me hablara, que me dijera algo, que me diera una palabra y tú me has llamado, o sea, yo la llamé para pedirle un favor. Y ella me dice, y tú me has llamado y me has dicho lo que yo necesitaba escuchar. Yo dije, ay, ¿verdad? Ah, bueno, me alegro, le dije yo, porque empezamos a hablar de Dios. Y ella me dijo, tía, me diste exacté con lo que yo necesitaba. Ya, entonces, no solamente también con una llamada, si no podemos hacer una visita, no podemos hacer el mandado, podemos hacer una oración. Porque Así hay es. muchos hermanos desencarnados que son olvidados, y son olvidados, y, y piden oraciones, quieren refrescar su espíritu, su alma. Entonces, orar por esos hermanos desencarnados, ya, por el mundo entero, porque no sabemos. O sea, hay muchos y quizás a alguno le llegue, no sabemos. Entonces, con solamente hacer eso, estamos haciendo una obra de caridad. Entonces, no esperar que nos lleguen los millones, ¿cierto? O que no Así podamos es. llamar, o que no podamos hacer el favor de ir a hacer un mandado. Si no tenemos esa oportunidad, hagámoslo con la oración, que también el mundo espiritual hará sus arreglos si pedimos por esa persona para que a esa persona le lleguen las ayudas. Así Porque el es. mundo espiritual es muy maravilloso. Ellos se mueven. Entonces, esa oración llega y hace su recorrido y llega la ayuda a la persona. Y a nosotros mismos también nos beneficia, porque Claro. sabemos que estamos ganando bonos ahí. Y debemos hacerlo por el simple placer de hacerlo. Así es. Esto era todo. Gracias, María Elena. En los libros espíritas de André Luis, sobre todo a través de Chico Xavier, se muestra cómo el mundo espiritual, los guías, mueven cielo y tierra tratando de crear recuerdos en la mente de los encarnados para hacer una llamada, para hacer una visita, ¿sí? Entonces, esas intuiciones tenemos que estar mucho más pendientes con las intuiciones cuando nos acordamos de alguien, cuando pensamos en alguien, cuando viene una foto, cuando viene un mensaje o lo encontramos en el chat, ¿verdad? Porque muchas veces esas personas están necesitando de nuestras llamadas, de nuestras visitas, de un mensaje. Miren, con enviar un mensaje, con reenviar un mensaje a muchas personas. Tengo el testimonio de alguien, un compañero de trabajo al que yo le enviaba mensajes espíritas y él a su vez los reenviaba, y él me decía que tiene ese testimonio de alguien que le dijo que ya estaba pensando en qué hacer para quitarse la vida, y que le llegó ese mensaje y que realmente lo hizo reflexionar y le dio un consuelo. Entonces no tenemos ni idea de los esfuerzos que hacen los guías
espirituales para provocar en nosotros que nos ocupemos de nuestros hermanos, que asistamos a nuestros hermanos, que nos acordemos, que ayudemos, que llamemos a esas personas, así sea como el caso de María Elena, a veces por un favor, por una necesidad nuestra, pues crean esa necesidad de llamar, de comunicarnos, y son las otras personas las que más se van a beneficiar de esa llamada, ¿sí? Sobre todo nosotros que tenemos este conocimiento, tenemos que darle uso al conocimiento, no tenerlo allí almacenado inútilmente, sino que realmente eso se refleje en acciones hacia las otras personas que necesitan un consuelo. Repetimos, estamos viviendo momentos difíciles con todo lo que está girando alrededor del mundo, el tema de la salud, el tema de la escasez de trabajo, ¿verdad? Todo esto son momentos propicios para que nosotros nos desdoblemos, nos multipliquemos más, dejemos un poco la comodidad, ¿verdad? Sino que empecemos a multiplicar este mensaje, de alguna manera hablar con otras personas, a consolar, así sea indirectamente. Y no sabemos que el bien, no sabemos qué consecuencias trae. También el bien es una bola de nieve que haciéndole uno bien a alguien, esas personas también se pueden estimular a hacer bien a otros y se puede aumentar el número de beneficiados. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra opinión para empezar a cerrar nuestra reunión de hoy, si hay alguna otra opinión o una última opinión, la escuchamos. Bueno, entonces creo que podemos dejar de grabar. Rodrigo o Erika, podemos dejar de grabar ya para